En este tercer episodio del podcast InnoHealth Talks nos volvemos a girar la vista hacia los centros de investigación sanitaria o los hospitales, pero en este caso para hablar con uno de los protagonistas al final en el proceso de innovación, que es al final el investigador, el clínico, la investigadora clínica, ¿no? Que es crucial, obviamente, como comentamos también en el podcast anterior, para identificar esas necesidades y para arrancar los proyectos. Para eso contamos con Alba Ruiz Gaitán. Muchas gracias por pasarte por aquí, Alba, por sacar un ratito para estar aquí. Ella es clínica investigadora Juan Rodés. Concretamente, Alba lidera una línea de investigación en patógenos emergentes y salud pública dentro del grupo de infección grave. Es doctora en medicina, especializada en microbiología clínica y también epidemióloga, y acumula más de 10 años como asistencial, como médico asistencial, y posteriormente se ha enfocado también en la parte, en la investigación como tal, gracias a un contrato Río Ortega y a un contrato de excelencia investigadora Juan Rodés, que ahora podremos comentar eso más en detalle, Alba. Y además, Alba, tienes una gran experiencia en diversos proyectos a nivel de innovación, investigación. También has contado con experiencia en colaboración público-privada, que ahora comentaremos más sobre eso. También numerosos proyectos europeos, que ahora entraremos más en detalle. Así que con toda esta trayectoria, con la experiencia clínica que acumulas y luego también esa experiencia en investigación y en innovación, te quiero preguntar directamente para empezar la conversación, ¿cuál es, bajo tu punto de vista, el objetivo, ¿no?, de la transferencia de tecnología, en este caso, en salud? Pues bueno, buenos días, Iván, y muchas gracias por invitarme. Me sorprendió un poco esta invitación, pero bueno, agradecidísima de estar aquí. Gracias por esa gran introducción. Y bueno, respecto a tu pregunta sobre la transferencia en innovación o la transferencia tecnológica, pues yo creo que la transferencia tecnológica es un puente que une o que coge todo este conocimiento que nosotros generamos en el laboratorio, ese conocimiento científico, y lo traslada de una manera un poco más articulada, un poco más consistente y real hacia la cabecera del paciente. Y de la cabecera del paciente también es un puente desde el laboratorio hacia lo que es lo que le llega a la sociedad. Entonces, eso es lo que creo. La transferencia tecnológica toma cada uno de los elementos que nosotros generamos en el laboratorio durante la misma asistencia clínica y lo transforma y lo materializa de tal manera que podamos tener, en el caso nuestro, por ejemplo, a nivel de microbiología o a nivel clínico, mejores diagnósticos, mejores herramientas digitales, y todo esto lo que hace es que mejoren todos esos pasos y circuitos para que cada cosa que se genere llegue mejor al paciente y mejore también todo lo que es optimice lo que es el recurso sanitario. Entonces, ese para mí es como lo que significa o lo que nos trae la transferencia tecnológica desde el laboratorio hacia la cabecera del paciente. Y en ese sentido, aunque ya yo creo que es bastante evidente, pero para ti, ¿cuál es el papel, o como investigadora y también clínica, que tiene ese investigador barra clínico en este proceso de innovación, transferencia? ¿Cuál es ese rol principal? ¿Cómo lo explicarías? Pues mira, voy a hablar en mi caso. Yo soy microbióloga, también he sido clínica de cabecera de paciente durante muchísimo tiempo, entonces digamos que conozco los dos mundos, el mundo del paciente a pie de cama, de lo que es el diagnóstico clínico, del diagnóstico microbiológico, de lo que está esperando ese clínico de un lado al otro, ¿no? Y lo que nosotros generamos como información. Y también desde la parte del laboratorio de bancada. Entonces, el poder tener la posibilidad de haber estado en los dos mundos también me da una perspectiva diferente de las necesidades,
¿sí? Ya sé cuáles son las necesidades que tiene el médico, el clínico que está a pie de cama, también tenemos las necesidades que tenemos en un laboratorio, sea de patología, de microbiología, de análisis clínicos, y como también afortunadamente he tenido la posibilidad de hacer investigación básica translacional, pues digamos que juego en esos tres escenarios. Nos da la oportunidad de poder identificar necesidades, de poder comprender las necesidades que tienen los compañeros clínicos en cada una de sus especialidades, porque al ser una especialidad que es tan transversal, llegamos a todos. En algún momento estamos con cada una de las diferentes especialidades. Entonces, podemos saber y poder conocer de primera mano cuáles son esas necesidades, qué les hace falta. Y de alguna manera poder articular todo esto y generar proyectos en colaboración, proyectos multidisciplinarios para poder buscar una solución a cada una de esas necesidades. Yo creo, Alba, que esto es la clave totalmente. O sea, al final que vosotros en ese rol dual, ¿no? Pues estáis en el proceso asistencial, ¿no? Cerca del usuario final y también el paciente. Y con ese doble perfil podéis estar también desarrollando, ¿no? Esa solución para la necesidad que habéis detectado como profesionales. O sea, y esto es perfecto, ¿no? Entre comillas, aunque luego hay más factores, pero partiendo de ahí. No sé si nos podrías dar algún ejemplo de un proyecto de innovación en el que estéis participando. Y igual si quieres relacionar esto con la necesidad en concreto a la que ataca ese proyecto y cómo ha sido un poco ese proceso de identificar esa necesidad, plantear una solución y así podemos ver un poco ese círculo de que estamos comentando. Muy bien, pues mira, Iván, te puedo hacer dos ejemplos muy rápidos que son diferentes entre sí, pero que van dirigidos hacia una solución muy concreta. Durante la pandemia, la primera necesidad que tuvimos fue que no teníamos mascarillas. No teníamos cómo protegernos, ¿sí? Una empresa del mercado, pues en colaboración con un centro de investigación, como por ejemplo es el del CSIC, decidieron hacer mascarillas, ¿sí? Para poder hacer una producción interna. Pues bien, a raíz de ese proyecto y de esa necesidad que se suplió en ese momento, nos presentamos a una convocatoria europea de innovación, que tenía la finalidad de crear o generar herramientas mejoradas de protección personal, como son, por ejemplo, los EPIs, mascarillas, etc. Pues uno de esos proyectos es el 2G Prevail, que es un proyecto europeo de colaboración, donde es multidisciplinario, hay empresas, hay centros tecnológicos, estamos nosotros, y el fin de ese proyecto es generar mascarillas inteligentes, mascarillas que nos protejan mejor porque vienen con sensores de acoplamiento que nos dicen si están bien puestas o no y que también tienen capacidades antimicrobianas. Entonces, esto es un proyecto claro de innovación. Y yo creo que no hace falta explicar mucho la necesidad, porque en el COVID, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene claro la necesidad que había, en este caso de EPIs, ¿no? Y de EPIs a lo mejor mejorados y que, o sea, que por ahí yo creo que está clarísima la necesidad y como es un ejemplo muy claro para entender ese ciclo, ¿no? Claro. de innovación que surge desde ahí. Efectivamente, y que no es solamente para el COVID, ahora es pensando en futuras pandemias para poder estar preparados. Y no sé si puedo contar el otro, pero por ejemplo, hay otro que es sobre aguas. Durante la DANA en Valencia hubo muchos problemas con el abastecimiento de agua. Entonces nuestra idea es, en uno de los proyectos que han dado hace poco de IBACE, es junto con empresas de aguas, centros tecnológicos, el poder generar sensores inteligentes que detecten la presencia de microorganismos en agua de una manera más eficaz, mucho más rápida. Entonces yo creo que son proyectos que de alguna manera, aunque se han gestado durante épocas muy convulsas, pues buscan solucionar problemas para que en un futuro estemos preparados, mejor preparados. Que seamos más resilientes, ¿no? Si efectivamente surgen sí. nuevos problemas, que esperemos que no. Has comentado, Alba, por ejemplo, en el primer proyecto que has comentado, que surge, creo, en colaboración con una empresa. Y al final, pues los procesos de innovación, sobre todo también en el sector sanitario en el que estamos, pues la colaboración público-privada suele ser bastante esencial para que los proyectos también lleguen a buen puerto y al final pues surjan nuevos productos, nuevos servicios. En tu experiencia,
¿cómo ha sido esta colaboración con el sector privado en general, con empresas, en los proyectos? ¿Qué diferencias hay respecto a otras colaboraciones con otros centros académicos? ¿Crees que hay retos todavía para mejorar esto o cuál es tu visión en esa colaboración? Muy bien, pues esa pregunta es bastante interesante porque mira, en los últimos 7 años he tenido la oportunidad de poder trabajar en diferentes proyectos de colaboración público-privada. O sea, mi contacto previo, ten en cuenta que yo soy médico, entonces mi contacto previo con las empresas, pues eso uno no lo ve, eso crees que esto no pasa dentro de los hospitales, no pasa dentro de los centros de investigación, pero ha marcado un antes y un después, porque todas las ideas, por ejemplo, diagnósticas, de mejoría, de reposicionamiento, muchas de las ideas que nosotros desarrollamos en el laboratorio, pues se pueden quedar dentro del laboratorio, se pueden quedar en un artículo o puede que nunca vean la luz. Pero en el momento en que uno introduce o se Interacciona, ¿no? interacciona con una empresa, con experiencia, con una empresa afín a lo que tú estás Y que al haciendo, final te va a aportar se abre un mundo de posibilidades. Ellos saben coger esa idea que uno tiene y de alguna manera, si tienen la capacidad, mejorarla y después tienen una visión de mercado que para nosotros hasta hace muy poco era imposible. Ellos de alguna manera también te van retroalimentando y tú vas viendo esa posibilidad de que tu idea, de lo que tú estás desarrollando, pueda ver la luz y que pueda llegar a muchas más personas. Entonces yo creo que es una simbiosis, es una interacción que es bastante complementaria. totalmente. ¿Y algún reto que creas que hay en esa colaboración? Que sabemos que muchas veces también los hay, obviamente, porque somos entidades distintas. No sé si... Efectivamente. Pues O mira, alguna diferencia o... yo creo que hay dos básicamente para mí grandes. Una es que ellos hablamos lenguajes diferentes. Nosotros hablamos de nuestros ensayos, de nuestros tiempos. Ellos hablan de otro tipo de cosas, de sus hitos, de su mercado, de comercializar. Y entonces a veces si no entiendes, si no tratas de traducir lo que quiere cada una de las partes, pues se puede generar un poco de alejamiento. Pero el momento en que se entiende lo que tú ofreces, lo que tú estás tratando de dar y cómo la empresa lo materializa y nosotros también entendemos todo lo que es su lenguaje y por supuesto sus necesidades, es fantástico. Eso sería Total. una. Y la otra es que aunque estemos trabajando de manera multidisciplinaria con empresas también, no podemos perder el foco Ujú. como De investigadores cada uno, clínicos. cuál es su rol, ¿no? En el Efectivamente, proyecto. nuestro rol es investigación hacia el paciente y hacia la sociedad. Y ellos entran con nosotros para poder llegar a materializar eso y que llegue a todas partes. Pero nosotros no podemos perder esa independencia. Entonces yo creo que ese es el reto para no dejar que no perdamos la esencia, sobre todo nosotros a nivel de centros de investigación, a nivel de hospitales. Sí, total. Y en relación a lo del lenguaje diferente, 100%, pero bueno, al final hay que intentar entender a la otra parte, ¿no? Y yo creo que si las Exacto, dos sí, partes quieren entenderse, al final es cuestión también de voluntad, ¿no? Muchas veces. En relación a totalmente. esto, también te quería preguntar, para una startup a lo mejor o una empresa de reciente creación que esté en el sector y que al final necesite también, porque en el sector que estamos comentando, pues al final la parte regulatoria, la parte de la evidencia clínica, tienen que colaborar sí o sí también esa parte privada, por ejemplo, como startups y demás. ¿Qué le recomendarías un poco para aproximarse o cuál es la manera de esa colaboración o algún tip que le puedas dar para que eso sea fructífero para ellos también y puedan, por ejemplo, validar su dispositivo, su kit o este Sí. tipo de cosas? Pues mira, desde mi experiencia o mi perspectiva, yo creo que lo primero que tienen que hacer es uno, dependiendo del tipo de idea que tengan y que quieran validar, es acercarse a la gente que está trabajando en esto, ya sea a un servicio por la idea científica, ¿no? A un servicio, a un grupo de investigación relacional que esté trabajando en esa línea. Y segundo es que cuando quieran validarla o quieran escalarla, ya no hablen con el servicio, sino que hablen con los centros de innovación de cada uno de los institutos o con la dependencia a quien corresponda, porque se corre el riesgo por falta de experiencia y de conocer la regulación, los tiempos y los procesos
que esa escalada no se dé nunca tal vez y se siga quedando en un piloto muy pequeño, sin posibilidades de seguir creciendo. Entonces, cuando esa idea, cuando ya se sabe que hay posibilidades de poder hacer una validación, de poder probar esa idea dentro de un hospital, yo creo que hay que ir a los centros de innovación o a las dependencias en los institutos que correspondan para que sean ellos los que articulen y tal vez encuentren otros sitios donde también esa idea que me están trayendo, esa startup, pueda llevarse a cabo, pueda ser validada y así pues tenga todas las garantías para poder hacerse correctamente y porque también de alguna manera estamos protegiendo a los pacientes. Totalmente de acuerdo, Alba. Y ahora voy a cambiar un poco de tema ahora y te quería preguntar al final, para los clínicos, ¿no? que hacéis investigación muchas veces, pues es un reto encontrar a lo mejor el espacio, sobre todo de tiempo, ¿no? Para los clínicos para hacer investigación. Entonces, te lo quiero lanzar un poco la pregunta, ¿cuál es tu visión en esto? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido ese proceso? Si puedes dar algunas pinceladas sobre esto, yo Bueno, creo que es muy pues eso es interesante. una gran pregunta. Es difícil. Y yo creo que hasta hace el gran problema que tenemos, yo estoy absolutamente segura que muchísimos de los clínicos que tenemos les gusta la investigación, tienen grandes ideas, pero no hay tiempo, porque la asistencia te absorbe todo. Y hasta hace muy poquito en el sistema sanitario no estaba contemplada la figura de un clínico que hiciera investigación. Son muchos los que vienen detrás, que han ido abriendo un hueco a todos los que venimos ahora y que tenemos mejores condiciones. El problema es el tiempo físico, de dónde sacarlo, pero yo creo que ahora mismo el sistema sanitario está dando un giro, y no solamente, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, sino en otras partes de España, donde ya se reconoce que hay facultativos que hacen investigación y, por tanto, en algunas comunidades ya se está creando esa figura. En mi caso, yo he tenido, no sé si suerte o es que soy cabezona y me he empeñado. Siempre me ha encantado la investigación, lo hago desde que estaba en la Facultad de Medicina. Y después de hacer la especialidad he tenido la oportunidad de presentarme a convocatorias competitivas del Carlos III, y esas convocatorias me han dado la posibilidad de hacer una investigación, un trabajo mixto, tanto asistencial como a nivel de investigación. Entonces, digamos que yo he tenido la fortuna de poder tener ese espacio de tiempo para poder dedicarme a una de las cosas que más me gusta, que es hacer investigación y poder crear equipo. Ya una vez vas creciendo, pues vas generando una red de personas que colaboran contigo, porque lo más importante aquí, cuando definitivamente no tenemos la posibilidad como la que tengo yo, es hacer buen networking. Investigación solo no se hace, hay que unir a muchas personas que también quieren y que quieren ir en la misma dirección para que cada uno, dentro de ese poquito tiempo que tiene, pues pueda ayudar a que generemos muchas cosas. Y al comienzo yo empecé así, después vinieron los proyectos, he tenido el tiempo y es lo que le transmito a toda la gente que trabaja conmigo, que no hay que tener mucho tiempo, pero sí rodearse muy bien de gente que también tiene muchas ganas, porque cada uno aporta un poco de tiempo. Súper interesante. Estoy seguro de que no es solo suerte, porque seguro te lo has currado un montón. Estamos llegando ya al final, Alba, y vamos a pasar al bloque final ya con 3 preguntas un poquito más rápidas. La primera que te quiero lanzar es: ¿qué crees, bajo tu experiencia y tu opinión, que diferencia a los proyectos que consiguen llegar al mercado / a los pacientes, ¿no?, de aquellos que se quedan por el camino, que no llegan? Bueno, es que es una pregunta un poco difícil para ser corta. Pero bueno. Si lo superamos, obviamente. Claro, a ver. Si tuviera una respuesta fácil. Sí, a ver, yo creo que lo que diferencia estos proyectos que salen, que ven la luz, por decirlo de esta manera, es que tienen claro el problema y van dirigidos. Si quieres abarcar muchísimo, es fácil empantanarse y no llegar a nada, ¿sí? Entonces, un solo problema, una solución. Y lo otro, sí, básicamente eso. Yo creo que es tocar las puertas adecuadas, es buscar las empresas, los sitios en donde ir muy dirigido. Yo creo que el secreto es
un problema, una solución, y todo lo que se haga en ese camino que vaya dirigido solo a eso, sin distracciones. Y tener en cuenta toda la parte burocrática que nosotros siempre la olvidamos, y muchas veces por olvidarla, pues cosas que son patentables y etcétera, etcétera, pues se quedan en el camino porque ya dejan de ser válidas. Y para eso están pues los equipos de innovación, los centros de investigación, sea en las universidades o en los centros de investigación o en los hospitales, pues hay que ir a esos sitios. Cuando ya todo está tan maduro, cuando el TLR ya ha subido tanto, yo creo que hay que tocar las puertas y dejarse asesorar muy bien. Eso creo que es lo que... Genial. Pasamos ahora también te traslado la pregunta que lanza el anterior invitado para ti, que nos pregunta un poco te quiere preguntar qué es lo que te mueve, ¿no? Al final, día a día, como investigadora, como clínica, qué es lo que te motiva, qué es lo que te mueve día a día para seguir pues, haciendo proyectos, trabajando, etcétera. ¡Guau! Esa es muy buena. Yo creo que tengo la obligación, siempre la he creído desde muy pequeña, que tengo la obligación de generar conocimiento, con lo que yo sé, con lo poco que sé, hacer todo lo posible para que alguien pueda tener una vida mejor. En mi caso, al ser médico, son los pacientes. Yo creo que para cualquier clínico, un paciente o una situación, cualquiera que sea catastrófica, te genera inquietud, te genera frustración, ¿sí? Tengo que poder hacer algo para poder que esto sea mucho mejor. Y yo creo que esa es mi principal motivación, el poder hacer algo, yo aportar algo para que cada día algo sea mejor. No solamente a nivel paciente, a nivel sociedad, sino también al entorno que me rodea. Mentorizar, son muchas cosas. Entonces, todo eso lleva consigo a que quieras pedir proyectos, a que surjan nuevas ideas. Eso es. Yo creo que esa es mi motivación más grande. Genial, Alba. Y también te doy la misma oportunidad de lanzarnos una pregunta para el próximo invitado que vamos a tener por aquí, que en este caso pues será un vicerrector de una universidad en el ámbito de innovación y transferencia. Así que, ¿qué le lanzarías como pregunta? Esa es muy buena, porque es precisamente lo que nos falta muchas veces a nosotros, ¿no? A ver, yo creo que una pregunta sería: ¿qué necesitamos los investigadores clínicos, los investigadores translacionales, para poder acercarnos a la universidad, a esos grupos tan potentes que hay de desarrollo tecnológico, de biotecnología, y poder trabajar de manera complementaria? ¿Cómo podemos acercarlos hacia nuestros institutos de investigación, poder conocerlos y poder trabajar codo a codo? Porque eso haría que fuera todo mucho más eficiente. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué tiene que cambiar o qué mecanismos tenemos que implementar tanto de la universidad como de los centros de investigación para que nosotros podamos estar más juntos? Genial, pues se la trasladaremos a ver cuál es su respuesta. Y con esto llegamos al final, Alba. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Muchas por sacar un gracias, ratito. Iván. Ha sido un placer y nada, súper interesante todo lo que has comentado. Muchísimas gracias y bueno, enhorabuena. Me encanta la actividad que estáis llevando a cabo. Muchas gracias.